Dios es bueno, mis amados. En la mañana de hoy quiero saludarlos. Para mí es un privilegio grandísimo estar nuevamente aquí con ustedes, tener la oportunidad de necesariamente poder ser Dios el que nos está utilizando. Para mí es un privilegio grandísimo simplemente transmitir el mensaje que Dios me ha mostrado, me ha enseñado. Lo único que yo busco, miren, esta semana fue algo bien curioso. Ahorita les explico todos esos muñequitos de por qué son. Algo bien curioso, y es que esta semana yo hablaba con mi esposa ayer. Le decía, no sé qué hablar. Todo lo que tengo, no sé si es lo que Dios quiera. Y ella me decía, pero es que tú tienes muchos temas. Y yo, sí, pero es que ninguno es lo que Dios quiere. Y si Dios no me da tranquilidad frente a eso, no voy a hacerlo. Dios me empezaba a confrontar algo, y es, si me puedes colocar nuevamente la imagen, por favor. Y es algo que dentro de iglesia, dentro de congregación, nosotros a veces vulneramos, a veces dejamos pasar por alto, y es nuestro hogar, es nuestra casa. Esta mañana vamos a conocer un poco, y quiero hacerles una pregunta. Ustedes saben que soy bien preguntón, para que no se vayan a dormir, sino que estén muy atentos. ¿Cuántos creen que el hogar, que la casa está en el diseño, está naciendo del corazón de Dios? ¿Cuántos lo creen? Yo no los escuché. ¿Samuel los escuchó? Otra vez. Cuando decimos amén, estamos confirmando algo. Estamos diciendo, mire, Dios, que no sea mi voluntad, que sea la tuya. Que así sea, Señor. Así que cada vez que digamos amén, tampoco seamos prontos para decirlo. Escuchemos, analicemos. Pero cuando lo vayamos a decir realmente, digámoslo con certeza, digámoslo con confianza de que es Dios el que va a estar ahí. Miren, vamos por favor a Génesis 2 y vamos a empezar a encontrar dónde nace la figura de casa, la figura de familia dentro de la Biblia. En Génesis 2, en el versículo 7, yo sé que esto es muy conocido por ustedes, pero necesariamente es algo que quiero que veamos, y es porque todo empieza desde allí. Hay comediantes que sacan muchas cosas frente a el nacimiento, o digamos que el cómo nace la familia en el hogar, en la creación de Adán y de Eva, en el cual dicen, es que el hombre era la prueba y Dios dijo luego, no, más bien vamos a hacer una versión mejorada. Cantidad de cosas, pero Dios no tenía eso preparado así. Dios no tiene ensayo y error, Él es perfecto. Hombres son perfectos para la voluntad de Dios. Las labores que están haciendo son perfectas. Quizás algunos más gorditos, unos más flaquitos, unos más peluditos, unos ya nos volvimos más panzoncitos, pero eso no interesa. Lo que interesa es que nuestro corazón debe estar firme en el Señor. Si realmente no está firme, amados, corramos hacia Él. Que sea Él el que necesariamente nos muestre en su palabra lo que vamos a ver en esta mañana. En el versículo 7 voy a leer la versión de la Nueva Traducción Viviente, y dice, estamos en Génesis 2:7. Luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en su nariz, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Imagínense en esa figura. Es Dios quien nos tiene frente a frente, nariz con nariz. Para yo soplar a alguien la nariz, necesariamente tengo que estar rostro con rostro. O sea, estábamos viendo a Jesús frente a frente, a nuestro Padre, a nuestro Creador, y nos dio de su aliento. En mi ámbito
laboral, ustedes lo saben, cuando encontramos un paciente que tenemos que reanimar y darle respiración con aparatos artificiales, es donde valoramos el aire que le entra. A veces cuando tenemos que hacer procedimientos un poco más complejos, los que vemos en las telenovelas, en las películas de acción, y es que le clavan un tubo por el cuello. Y ustedes ven que uno de los paramédicos está tocando sus pulmones con un fonendo, con un aparatico para escuchar, y dice, está bien, está respirando. Dios no tuvo que hacer eso. Él sabía que con un aliento era suficiente para que recibiéramos aire, para que pudiéramos respirar. Y es ahí donde dice, y se convirtió en un ser viviente. ¡Qué bendición! El Señor Dios, vamos a pasar al versículo 15, dice, el Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén, para que se ocupara de él y lo custodiara. Miren, desde aquí ya tenía un trabajo, una labor por hacer. No era que, vaya, mire a ver qué hace, mire qué se ocupa. No, Dios ya le está colocando a que administrara el jardín, a que revisara qué es lo que estaba pasando, a que lo cuidara, lo custodiara. Hombres, los varones que estamos casados, los prontos a casarse, nuestra labor es custodiar lo que Dios nos entrega, es cuidar de lo que Dios nos entrega. No es simplemente llevar el mercado, no es simplemente dejar que mi esposa me atienda. No. Vamos a empezar a ver varias cosas bajo la luz de la palabra de Dios, de cómo es nuestra posición. Y sé que lo van a disfrutar las mujeres porque les voy a tirar duro a los hombres. Así que las mujeres ahí ya están sonriendo, la están codeando a su esposo. No es esa razón. Y ahorita lo vamos a entender. En el versículo 16 dice, pero el Señor le advirtió. Cuando nosotros nos casamos, nosotros estamos en un altar y uno le promete a su pareja, hasta viejitos, prometo serte fiel en la salud y en la enfermedad. Y el pastor también nos dice, ojo, que hay unas advertencias. Usted ya no puede estar mirando a otros hombres, otras mujeres. Ya no puede irse cada 8 días para la casa de su mamá. No, que es que peleé con mi esposa, me voy a poner mi mamita, porque mi mamita sí me entiende. No, eso ya no va ahí. Ya son otras figuras. Y sigue diciendo en el versículo 16, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, necesariamente morirás. Después el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Haré una ayuda idónea para él. Hagamos un alto ahí. ¿Dónde nació que el hombre tuviera su ayuda idónea? En el corazón de Dios. ¿Quién le dijo a Dios? Dios, hágale ayuda idónea. Nadie. Salió de su corazón. Así que, damitas, ustedes nacieron del corazón de Dios. Tienen que tenerlo la certeza. Y dentro del matrimonio juegan un papel muy importante que lo vamos a seguir viendo. Entonces el Señor Dios formó la tierra, todos los animales salvajes, todas las aves del cielo, le puso frente al hombre para que los llamara, y el hombre escogió nombre para cada uno de ellos. Puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales salvajes. Pero aún no encontraba ayuda idónea para él. Entonces el Señor hizo caer al hombre en un sueño profundo. Mientras el hombre dormía, el Señor sacó una de sus costillas, cerró la apertura, y entonces el Señor hizo que la costilla de la mujer, entonces el Señor Dios hizo de la costilla a una mujer y la presentó al hombre. Aquí en el versículo 23, quiero que... Me gustó mucho esta versión y es porque tiene una exclamación. Y el hombre, yo me imagino a Adán diciendo, al fin encontré. Dice, al fin, exclamó el hombre, esta es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque fue tomada del hombre. Miren, qué bonita esta versión, en la cual dice, mire, al fin la encontré. Tanto que la había buscado, que la había anhelado, pero la encontré.
¿Y cuántos la hemos encontrado? Y pasan los tiempos y se nos olvida. Se nos olvida que ella era la que nosotros estábamos esperando. O simplemente dejamos que pase el tiempo y no le regalamos una flor. Pero Dios ya nos dio para administrar todo eso. Y a veces los detalles pequeños son los que llenan el corazón. Y Dios nos lo hace a diario. Un detalle pequeño que hace Dios, que podamos respirar. ¿A cuántos les vale respirar? Si Dios nos dijera, listo, les voy a empezar a pasar la factura mes a mes de su respiración. No, Dios, yo voy a empezar a hacer apnea. Voy a empezar a aguantar un poquito más la respiración. Igual, eso es bueno para la salud, ¿cierto? Las personas que pasamos el periodo de COVID y nos enfrentamos con esas figuras de lo importante que es la respiración, lo entienden. Y qué bueno es que Dios, dentro de esos corazoncitos, las personas que tienen esas aflicciones, Dios las empiece a sanar. Realmente es lo que oramos. En el versículo 24 nos dice algo, y esto explica por qué el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos se convertirán en una sola carne. Amén. ¿Cuántos lo creen y cuántos lo hacen así? Con eso no estoy diciendo que se deben de olvidar de los mamás, de los papás, no. Con eso no. Pero hay una figura. Ya quizás, como decía mi abuela, usted ya es harina de otro costal. Ya usted está formando algo diferente. En los cuales sus cimientos, ¿cuáles son? Así que hoy aquí al frente tenemos dos figuras. Las dos son unas casas iguales. Para los que no los alcanzaron a ver, por eso los mostré así. Ustedes pues sí tienen la vista de frente y los que están en las habitaciones pues tienen las pantallas. Hemos escuchado mucho las historias, hemos escuchado mucho que el pastor César, el pastor Wilson, hasta el pastor Humberto se ha parado acá y dice, es que tenemos que edificar la casa en la roca. Entonces nos imaginamos la casa en la roca, listo, los cimientos, no, mi casa está con cimientos, está bien. Pero ¿qué realmente significa esto? Esto hace una figura. Mi nueva naturaleza, cimientos de Cristo, la roca. Mi vieja naturaleza, los cimientos de piedra, de arena, de tierra. Incluso tratamos de conseguir la arena más sólida y es unos troncos. Y unos troncos que realmente, la voy a estripar para que lo vean, es difícil. Es difícil de deshacer así. La conseguimos lo más fuerte que se pueda y ahorita ustedes lo van a ver por qué. Porque estas casas se tienen que probar. Eso no es tan bonito ahí. Tenemos que mirar a ver qué es lo que pasa con esos cimientos. Miren, aquí vemos que Dios desde el principio, Él ya quería que hubiera un hogar, que hubiese una familia. Y más adelante, vamos a Génesis 18, por favor. Desde el versículo 17, encontramos la historia de un hombre que yo admiro mucho, y es Abraham, padre de multitudes, ¿cierto? Y dice en el versículo 17, algo muy bonito. Voy a volverles a leer en la nueva traducción viviente. Ocultaré mis planes a Abraham, dijo el Señor. Qué bonito que ustedes estén ahí pensando. Venga, ocultaré mis planes a María Elena, a Román, a Laura. Se lo ocultaré si él es mi hijo, si él es mi hija. ¿Cómo lo voy a hacer? Y lo empieza diciendo, pues Abraham, sin duda, llegará a formar una nación grande y poderosa, y todas las naciones de la tierra serán bendecidas por medio de él. Aquí quiero que hagamos énfasis en el versículo 19, y es, yo lo escogí a fin de que ordene a sus hijos y a sus familias que mantengan el camino del Señor, haciendo lo correcto y justo. Entonces yo haré por Abraham lo prometido.
Miren qué bonito. Abraham tenía una labor y era hacer que todos sus hijos no se alejaran del camino. ¿Cuántos somos papás acá? Qué bendición, ¿cierto? Aunque cuando quiera les prestamos a Jacobito. Es una bendición ser padres. Yo siempre lo he dicho que cada vez que me paro acá y a los muchachos de alabanza y en jóvenes, no hay nada más grande que ser padre. Qué difícil es serlo. Y le decía yo a mi esposa hace poquitico, nunca había valorado tanto la labor de mi mamá como hoy la valoro. Porque entiendo cuál era su sacrificio, cuál era lo difícil que era para ella levantarse a las 2, 3 de la mañana, cambiar un pañal, estando cansada, quizás poniéndome el pañal en la cabeza porque ya no le daba más las fuerzas. Y recuerden esa etapa donde ustedes estuvieron cambiando sus pañales y todo eso. Pero necesariamente Jacobo me ha enseñado más a mí de cómo debo de acercarme a Dios que lo que yo le he podido enseñar. Jacobo Lambarra hace poquitico nos hizo una decoración súper bonita en las paredes. Picasso, mejor dicho. Y iba donde la mamá y le decía, mamá, ¡wow! ¡Qué bonito! Cómo desarma ese corazón. Y a veces nosotros se nos olvida que Dios es nuestro papá. Y cuando vamos a Él, vamos con cantidad de prejuicios. Dios, pero es que te fui infiel, te fallé. Perdón. Y a veces nos vamos a pensar de que Jesús nos va a crucificar, cuando Él ya lo hizo. Y aquí no debió haber estado Jesús, aquí debió haber estado Jonathan. Yo debí haber pagado por mis pecados, pero Él me hizo a un lado y me dijo, no, yo pago por los tuyos, porque te amo. Y así pasa con nuestros hijos. No creo que, bueno, lo vamos a dejar sin comer una semana para que aprenda, no vuelva a rayar las paredes. Eso no pasa. Así pasa con Dios. Dios es un Dios que nos perdona. Las consecuencias vienen, claro. Nosotros le dijimos, bueno, vamos a limpiar. Quizás no lo haga bien, pero Él debe de aprender. Y así mismo lo hacemos nosotros. Quizás no corrijamos las cosas bien, pero las consecuencias están, porque de ahí vamos a aprender. Mi casa está edificada por Cristo. Amén. O mi casa está edificada para Cristo. ¿Cuál de las dos? No me digan nada todavía. Les voy a leer qué significa por y qué significa para. Por indica el motivo, la causa, la razón, la explicación a algo expresado. El para indica la finalidad de la acción. Yo me quedo con las dos. Mi casa está edificada por Cristo y para Cristo. Porque Él es el que me está enseñando. Porque es para Él. Qué confrontante es entender que todo lo que tenemos es prestado. Se lo colocaba a alguien que es mamá hace poco. Decía, y si a Dios le place que hasta hoy tienes a tu hijo, ¿qué pasaría? Miren, hace poquito salimos a dar una vuelta por el barrio y la señora que nos atendió en una cafetería, enamorada de Jacobo. ¿Cuántos años tiene? 2. Inmediatamente nos miró y nos dijo, a mí se me murió mi hijo de 2 años. Yo no sabía qué decirle. Yo no sabía si mirar a mi esposa, si no mirarla. Yo dije, si la miro me pongo a llorar, o se pone a llorar ella. ¿Qué le digo a esta señora? Bueno, por lo menos que no nos vaya a cobrar lo que estamos comiendo. Sería como lo único. Miren, a veces decimos, no, es que sí, es de Dios. Es de Dios. Todo lo que tengo es de Dios. Pero si a Dios le place quitar lo que, ¿es un Dios malo o es un Dios justo? Aquí tengo 2 latas. No estoy promocionando nada. Una está vacía, la otra está llena. Por eso conseguimos 2 laticas diferentes, para que luego no digan que estamos promocionando alguna bebida. Pero necesariamente vamos a hacer un ejemplo
y vamos a empezar a hablar de algo que nosotros como cristianos tenemos que conocer y tenemos que estar llenos, y es acerca de los frutos del Espíritu Santo. Jonathan, ¿pero qué hace referencia a eso con la familia que estamos hablando? Con una casa. Muy sencillo. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Vamos a Gálatas, por favor. Gálatas 5. Versículos 22 y 23. Gálatas 5, versículo 22 y versículo 23. Cuando estén ahí, por favor, me dicen amén. Como dice el pastor, Gálatas sí está en la Biblia. En Gálatas 5:22 dice: pero la clase de fruto del Espíritu Santo produce en nuestras vidas amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. ¿Será que para tener una familia se necesitan los frutos del Espíritu Santo? Yo no creo. El amor se necesita. La paz se necesita. La paciencia. No, la paciencia sí definitivamente no se necesita. Eso es algo que está de adorno. Mire, Dios es bueno. Dios nos enseña a ser sus hijos para que cuando nos casemos, todo lo que aprendimos lo pongamos en práctica. Bueno, varones, ¿quién es el que agacha la cabeza primero en casa? ¿Es tu esposa o tú le estás enseñando a cómo se agacha la cabeza? No me vayan a contestar. No quiero ver a nadie codeando. Mi hijo, sí ve, escuche. No es eso. Miren, hay una palabra y mi esposa sabe que cada vez que yo me paro acá, en muchas ocasiones la quemo. Hace poquitico ella me decía, y es: a veces tú te vuelves un poco fanático con todo esto. Yo le decía, no es fanatismo. Es que al que mucho se le perdona, mucho ama. Dios me ha perdonado muchísimo. Y quizás más adelante empiecen a conocer muchas cosas de mí. Y quizás, como el pastor César lo ha dicho muchas veces acá, me he parado frente al espejo y me da pena. Me da pena todo lo que le he causado a Dios y que me ha dado cosas que no merezco. Así que vamos a pensar en todo lo que damos en nuestra casa. El mercado, ¿es necesario darlo? Claro, echemos el mercado aquí. ¿Qué más? Ayúdenme a pensar. Resulta que paseos, vamos a echar paseos. Llenemos esto de cosas que son de felicidad. Resulta que mi hijo quiere una Xbox. ¿Se la damos? Démosela. ¿Quiere una moto? Démosela. Llenemos esta latica de todo lo que ustedes estén pensando, todo lo que sus hijos, sus esposos, sus esposas les estén pidiendo. Con eso no quiere decir, no, ya no le voy a dar nada porque eso no. No. Claro, si Dios quiere y les da la oportunidad de dar regalos, háganlo. Pero que eso no sea la base de su matrimonio. Porque el dinero se puede desaparecer. Ayer, en Jóvenes, estamos preparando a nuestras jóvenes y a nuestros jóvenes para que cuando salgan al mundo y las empiecen a coquetear, las empiecen a decir, hey, qué bonita estás, las empiecen a conquistar, ellos sepan qué deben de hacer. A los varones, cómo deben de llegar a esas damitas. Pero lo primero que yo les decía, si esa persona los acerca a Dios, van por buen camino. Pero si esa persona los está alejando de Dios, corran. Porque todo lo que les pueda ofrecer es vano y puede acabarse fácilmente. Resulta que el mercado se acaba. ¿Qué pasa con una moto? Se puede agañar, se puede acabar, se la pueden robar, se puede quemar. Pero cuando yo empiezo a llenar mi lata de los frutos del Espíritu Santo, y es amor, paciencia, paz, ¿qué más? Mansedumbre, humildad, control propio.
todo eso que ustedes me están diciendo se vuelve rígido, se vuelve difícil. Y vamos a hacer una prueba fácil. Esa lata a la cual yo les llené de cosas materiales, cosas que pueden acabarse, ¿qué pasa si yo le someto presión? Perdón. ¿Qué pasa si yo le someto presión? ¿Cierto? Se acaba, se aplasta. Pero ¿qué pasaría? Voy a hacerlo más alejadito. Pero ¿qué pasa si realmente esa lata donde yo he empezado a colocarle amor, paciencia, he construido, resulta que, Pastor César, es que en mi casa mi esposa no me sabe pedir perdón? ¿Por qué te debe pedir perdón? Es que me hizo el almuerzo muy aguado y a mí no me gusta. ¿Por qué tú no le dices, mi amorcito, y si le rayamos una papita? A ver cómo nos queda. ¿Qué tal que nos queda hasta mejor? Son muchas otras formas en las cuales yo puedo mostrar mi amor, el amor que Cristo me ha dado a mí, para mostrarle a mi esposa. A ella yo la elegí. Mis hijos llegaron, pero mi pareja yo la elegí. Ella me eligió a mí. Así que piensen en todo eso: fe, mansedumbre, templanza, y miren, me puedo parar ahí y ella no va a colapsar. ¿Por qué no va a colapsar? Porque es algo que queda guardado en los cimientos. Porque es algo que, aunque pase la tormenta, no se va a volar, no va a correr. Es bueno que entendamos que realmente es Dios el que debe edificar nuestra vida. Entonces, ¿cómo es un verdadero hogar cristiano? Qué difícil pregunta, ¿cierto? ¿Cómo sería un verdadero hogar cristiano? No se preocupen, un hogar cristiano también tiene peleas, también se enoja, también discuten. El problema es que hay 3 características que necesariamente deben de resaltar. El primero es que reconocen sus pecados, reconocen sus errores. Los cristianos saben qué hacer con esos pecados, con esos errores. Y por último, los cristianos mejoran de sus pecados. Es que resulta que cuando yo reconozco mi pecado, estoy reconociendo que solo no soy capaz. ¿Pero a quién se lo reconozco? ¿A mi amigo? Al amigo que me va a decir, es que usted no ve que afuera hay más mujeres, salga, consígase más, tenemos derecho a 7 mujeres. Amados, no somos capaces con una. Ahora 7. Eso no está en el diseño de Dios. En el diseño de Dios está una. Que la cautivemos, que la conquistemos a diario, que crezcamos juntos. Y si tienes a tu pareja ahí al lado, o si la tienes lejos, empieza a pensar en ella, en los momentos bonitos que han vivido, en cómo empezó todo. Hace mucho tiempo vimos una pareja muy mayor, en silla de ruedas los dos, por el centro comercial. Yo no lo había percatado de eso. Melissa me dijo, mira, yo quiero llegar así contigo. Yo quiero hacer carreritas. No, así a viejitos. Yo, qué bueno. Si está en el plan de Dios, bendito sea. Pero no sabemos hasta qué momento Dios nos tenga en la tierra. Y posiblemente hoy sea el último día que nos veamos. Y al fin nos podamos ir a ver con Él. Y eso a mí no me da temor. En mi trabajo me he enfrentado muchas veces a tener la muerte delante. Y claro, da susto. ¿Cómo morir? Pero no a dónde voy a llegar. Porque confío en que Dios, sus promesas, lo que yo no merezco, es poder disfrutar de Él. Los cristianos reflexionan juntos, estudian juntos. Amor, resulta que aprendí algo en la iglesia hoy. Y es que me debes de pedir perdón. Pídeme perdón. No.
enséñale cómo debe de pedir perdón. Es muy fácil yo llegar y mirar a mi pareja y juzgarla, pero recuerden por allá en Génesis, que lo leíamos al principio, los dos eran una sola carne. Y aquí, para los dos, quiero decir algo. Cuidado cómo hablas de tu pareja, porque estás hablando de ti mismo. Tu pareja no nació de algo pasajero, nació del corazón de Dios y está en el corazón de Dios. Voy a citar unas palabras que antes de que Melissa y yo nos casáramos, nos dijo el pastor Humberto. Así con su forma coloquial de decir las cosas, nos decía: buena tarea les espera, porque ahora el que es su padre va a ser su suegro. Uy, el pastor está como loquito. ¿Qué le pasó ahora? ¿Qué irá a sacar? No. Melissa tiene como papá a Dios, pero Dios también es mi papá. Así que mi papá va a ser su suegro y su suegro va a ser mi papá. Y se vuelve un círculo. Así que cuando yo lo empiezo a pensar, no es el mismo, es mi familia. Si yo la embarro con Melissa, yo la embarro con mi papá y con mi suegro. Y a su vez se convierte en tío, porque vendrían siendo hermanos. ¿Sí ven lo grande que se empieza a expandir? Y ahí es donde quiero que toquemos esos tres temas: suegro, papá y tío. O sea que somos hermanos, somos suegro, hijo y somos primos. ¿Por qué amigos? Perdón, ¿por qué hermanos? Varones, la labor de nosotros en casa es cuidarla, y es cuidarla de nuestra boca. No hay nada más doloroso que una palabra maldicha. Y es algo que se dice y ya no se puede devolver. Si tú le dices a una persona, es que piensa en esto, y le voy a decir a los varones, si se para frente a ti tu esposa y te dice: ¿con cuál vestido me veo más gorda? Dios mío, qué difícil. Si le digo con cualquiera de los vestidos, entonces me va a decir: es que sí estoy gorda. Es cierto. Miren, piensen antes de hablarlo. Mi amor, con cualquiera de los dos te ves divina. La sacó del estadio. Viceversa. Amadas, conquisten a esos varones. Dígale un piropo bonito. Mira, se te cayó un estuche, bombón. Cosas que sencillamente les hagan alegrar el corazón. Afuera hay mujeres que no les va a dar miedo decirlo. Tiene que ser un coqueteo constante en esos matrimonios. Miren, yo apenas llevo 3 años de casado y sigo en luna de miel. Y yo veo a mi esposa y la veo y digo: yo no quiero que esto se acabe. Porque Dios nos ha mostrado tantas cosas que las personas que aún no se han animado, anímense. Y ser hoy jóvenes cristianos y una pareja casada cristiana, joven, y es más duro. Hablaba con una persona y yo normalmente escucho todo, y de todo trato como decir: Dios, ¿qué quieres que yo aprenda con esto? Y me decía: es que a los jóvenes ya no nos da miedo divorciarnos. ¿Por qué? Porque si a mí no me gusta mi pareja, yo me voy. Bueno. Es que anteriormente mi abuelita le tocaba que casarse obligada y llegaban al matrimonio, a la muerte, infelices. Yo estoy buscando mi felicidad. Entonces está bien que dentro de mi matrimonio, y todo está permitido en el amor, yo mire otras mujeres u otros hombres. Ahí ya se empieza a complicar la cosa. Y eso es lo que le venden al mundo allá afuera, a los jóvenes allá afuera. Pero necesariamente es lo que Dios nos ha enseñado. El matrimonio es algo muy bonito cuando Dios es el centro, cuando esos cimientos son Dios. Si yo quiero hacerlo a mis fuerzas, pásalo de la latica, que casi le mochamos la cabeza a la hermanita. Así va a ser. Le vamos a mochar la cabeza a mi pareja con mis prejuicios. Realmente, a todos los que están acá,
Oren mucho por los jóvenes de la congregación. No porque estén haciendo algo mal, sino porque ellos nos están siguiendo. Yo ya me estoy quedando un poquito más adelante, pero necesariamente ellos son los que en nosotros van a ver el ejemplo. No hay nada más bonito que ver a unos abuelos casados todavía que se aman, ver a mis papás casados y que se aman, y yo decir, tengo un legado grandísimo, y es que mi papá y mi mamá me enseñaron cómo amar a mi pareja, antes de que lleguen hijos, porque ahí ya empieza otra clase de amor. Recuerden, hay 3 facetas importantes que como cristianos debemos de tener en el hogar. Reconocemos nuestros pecados. La segunda es, los cristianos sabemos a dónde llevamos los pecados. ¿Y a dónde los llevamos? A la cantina. ¿Cierto? ¿A dónde los tenemos que llevar? Miren, nosotros aquí tenemos 2 cruces, una en la entrada y una aquí en el altar, como lo llamamos muchas veces. Pero pocas veces entendemos por qué están esas cruces. Y en esa cruz nosotros la vemos y decimos, sí, allá murió Cristo. Esa es la muestra de amor de Cristo hacia mí. Pero a veces se nos olvida llegar a arrodillarnos y decir, Dios, yo no merecía estar aquí. Yo merecía estar allá. Incluso la cruz no estaba diseñada para Jesús. ¿Para quién estaba diseñada? Según la historia, ayúdenme. ¿Quién iba a ser crucificado y salió libre? Barrabás, ¿cierto? Barrabás era el que iba a ser crucificado porque había hecho cosas malas. Jesús, ¿qué malo había hecho? Y Jesús le dijo, tienes una nueva oportunidad. Tú tomas la decisión, ¿qué haces? Yo voy a ocupar tu lugar. Varones, damas, Dios entregó nuestra vida por un precio muy grande y lo puso muy alto. Ahora, ¿qué vamos a hacer con ella? Y es ahí donde les digo, Jesús nos dice que nosotros debemos de tratar a nuestra esposa como Cristo trató a la iglesia. Jesús nos colocó la mecha bien grande en esa cruz. Y ahí es donde, varones, en ustedes está mucho del hogar, por no decir que toda la responsabilidad, porque en ustedes está el ejemplo. Ustedes son los sacerdotes del hogar. Ustedes son el ejemplo para sus esposas, el ejemplo para sus hijos. Incluso esta mañana que salía de trabajar, escuchaba me mandaron un video que me pareció muy bonito, y era un pastor que decía que necesariamente él por 4 años había orado por su familia y había hecho cantidad de cosas que él creía insignificantes, e incluso hasta orar por los guayabos. Le decía, yo creo que eso es pecado, pero yo oraba, Señor, quita todo aliento a aguardiente, sánalo, quítale ese dolor de cabeza. Y él no veía que todo lo que él estaba haciendo era sembrar. Él colocó la semilla ahí, Dios fue el que se encargó de ir sembrando. Después de que pasó pandemia, el primo llegó y le dijo, primo, yo quiero ir con usted a la iglesia, ¿me lleva? Yo me imagino ese corazón de ese hombre cómo se puso. Y él dice, hoy en día es uno de los ministros de alabanza. Y es uno de los hombres que me enseña cómo debo comportarme. Por 4 años este varón no se cansó de orar por su familia, de entregar más de él y simplemente marcar con su testimonio algo diferente. Vamos a 1 Corintios 10. Allí en 1 Corintios 10 dice, no te ha sobrevenido ninguna prueba que no sea común para los hombres. Dios es fiel y no permite
que seas tentado más allá de lo que puedas soportar, pero juntamente con la prueba dará una vía de escape para que puedan soportarlo. Todo esto es de la nueva versión internacional. Necesariamente Dios nos coloca en 1 Corintios 10:13. ¿Qué dije? No había dicho. Perdón, 1 Corintios 10:13. Es que era para ver si estaban atentos. Pero muy bien, muy bien. Pensé que se estaban durmiendo allá. Muy bien. 1 Corintios 10:13. Vamos a encontrar eso. Dios es bueno, miren. Dios nos coloca pruebas, pero también nos da una promesa. Y nos dice que no vamos a estar solos. ¿Quién se ha sentido solo? Yo me he sentido solo muchas veces. Y les voy a colocar acá un ejemplo. El pastor César hace mucho tiempo, yo creo que en la sede del Caribe, nos colocaba un ejemplo. Decía, cuando yo voy caminando por la playa y todo va bien, yo veo 2 pares de huellas, las de Jesús y las mías. Pero cuando la vida se pone difícil, solo veo un par de huellas. Dios, tú me dejaste solo. ¿Por qué? Si te necesito. Dios en su infinita bondad le permite ver su reflejo en el mar, y es a Jesús cargándolo. Y es ahí donde Él entiende. Ves unas solas huellas porque soy yo el que te estoy cargando, porque tú ya no puedes andar. Ya no puedes. Pero aquí estoy yo, que te voy a ayudar. Y cuando vuelvas a caminar, vamos a caminar juntos. No sé qué situación esté pasando tu hogar. Con tus hijos, con tu mamá, con tus primos, con tus tías, con tu esposa. Pero no hay una situación más difícil del amor de Dios o que el amor de Dios pueda superarlo. Hay una gran responsabilidad después de esto, y es ir, decirle, mi amor, perdón, no sé por qué, pero perdóname, te amo. Yo admiro mucho las parejas que llegan a grandes, muy grandes en edad, llegan juntos y se siguen amando. Y quisiera que me enseñaran cuál es el secreto. Pero en nuestro ambiente lo sabemos, y lo sabemos gratis, no lo tenemos que ensayar. ¿Cuál es? Dios. No hay otra fórmula secreta. Voy a leerles unas citas rápidas para que vayamos finalizando. Y es en Romanos 14:1. Hoy la iglesia necesita, el mensaje que nos deja ahí es, hoy Dios necesita gente que esté ferviente por aprender la palabra de Dios, para que puedan ser fieles a sus enseñanzas. Él necesita, Él necesita hombres y mujeres que sean fuertes, sólidos, maestros de la Biblia. Y aquí es donde quiero que vayamos a una última cita, y es en Lucas 1. Vayamos por favor ahí. Y es que necesariamente la iglesia necesita miembros, personas, hermanos, que estén dispuestos a decirle, Pastor César, yo no sé qué puede ayudar, pero aquí estoy. Alguna vez escuchaba a alguien que decía, es que yo qué voy a hablar con un joven si el joven no va a valorar lo que yo sé. ¿Y qué tal si ese joven está buscando un consejo de una persona que ya vivió? Una persona que ya pasó por esa etapa. Desde pequeño, en la iglesia, yo creo que pasamos, Camilo Mateus y yo, que somos de pronto un poquito más de recorrido para los que nos conocen, pues éramos los chiquiticos, éramos los que mantenían corriendo por la iglesia, y pasamos ya a estar a otro lado. Y hace poquitico hablábamos con el pastor César y analizamos y le decimos, Paz, se está quedando viejito. Ya nos crecimos nosotros. Pero algo muy bonito, y es entender que como los niños que estaban corriendo en la iglesia hoy son los que están ministrando acá. Qué bonito ver eso. Y a veces yo los miro y digo, Dios, ay, me estoy poniendo más viejito. Pero qué bendición, Dios, qué bendición. Qué bendición poder disfrutar de tu presencia desde pequeños, el poder saber que es tu voluntad la que nos ha dado más, el ver cómo las personas se mantienen firmes. Qué bonito.
Pero saben, no hay nada mejor para el enemigo que destruir los hogares. ¿Y a qué hace referencia un hogar? Juanjo, por favor, viene un momentico. Vamos a hacer una última. Bueno, realmente nos faltan 2 para terminar. Vamos a hacer una última actividad y es porque quiero, perdónenme que les traje muchas didácticas, pero los muchachos de alabanza y de joven saben que yo soy así, yo no soy de... Yo tengo que demostrarlo. Así que le voy a entregar la presencia de Dios. Es fácil de extinguir si yo no la cuido, ¿cierto? Se la acabé de entregar. Claro. Miren qué fácil. Me descuidé un segundo y se fue la presencia de Dios. No la cuido. Y vamos a tener que estar ahí así, moviéndonos para volver a hacer lo mismo. Y va a pasar. Pero necesariamente se hace más fácil. Melissa, ven por favor. No, pues así yo ya no alcanzo. No la puede llevar hasta allá. Ya no una sola persona. Van a haber 2 personas que la custodien. Estaba todavía solito, no habían 2. 2 personas que la custodien. Cuando el enemigo, cuando Satanás quiera venir, ¿qué va a pasar? Miren, va a ser más difícil. ¿Necesitamos más personas? Yo creo. Muy bien, se pueden sentar. Miren, cuando yo entiendo que la presencia de Dios es el fuego que está en el centro de mi hogar, entiendo que lo tenemos que cuidar. Y seguramente si agregamos otra persona, pues va a ser más difícil, porque lo van a colocar en el centro y lo van a cubrir. ¿Qué hace el calor? Perdón, ¿qué hace el fuego? Ya se los dije, producir calor, ¿cierto? Eso me va a calorear, eso me va a mantener. En los días lluviosos no hay nada como una cobijita calientica, un chocolatico espumosito, qué rico. Incluso cuando nos vamos para lugares fríos y tenemos la experiencia de hacer una fogata, qué rico ese ambiente que se vive, esa temperatura que se transmite. Qué bonito tener un espacio así con el Señor. Dios es ese fuego que hoy nos está diciendo que somos luz. Dios nos ha mandado a hacer luz en el mundo. Varones, damitas, princesas, Dios nos ha llamado a hacer luz en el hogar. Dios no quiere matrimonios acabados. Dios no quiere hogares fracasados. No quiere tener 2 hogares para un niño o una niña. Quiere un hogar firme, que esté dispuesto a las 2 o 3 de la mañana a pararse y decir: Dios, mi matrimonio está difícil, pero aquí estoy. Porque aquella que me diste por idónea, no la entiendo, pero tú sí la entiendes, enséñame, cállame. No dejes que mi corazón se apresure a contestar, a responder. En Lucas 1 vamos a encontrar algo muy bonito, y es una familia. En el versículo 5 en adelante hay un subtítulo que dice: anuncian el nacimiento de Juan. Entonces en el versículo dice: hubo en los días de Herodes un rey de Judea, sacerdote, llamado Zacarías. En las clases, Zacarías, de la clase de Abdías. Su mujer era la hija de Aarón y se llamaba Elizabeth. Todos conocemos esa historia. De ahí nació Juan el Bautista, ¿cierto? Más adelante dice: ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Miren, que Dios lo vea a uno y que lo diga: ese hogar es justo para mí, ese hogar huele a mí, ese hogar me cuidan. Hace un tiempo
un amigo de la infancia tuvo la oportunidad de venir a la iglesia, a esta congregación. Me decían, se siente como una familia. Me saludó gente que yo no conozco. Me decían, qué bueno verlo. Y yo, pero pues si es la primera vez que me ve. Miren, hay algo que nos caracteriza como Monte de Sión. Y es que somos una familia. Sonríale a la persona que tiene al lado. Muéstrele esos de leche. No importa que tenga mal aliento, ya no se preocupe. Qué bonito entender que somos uno. Que el diseño de Dios es familia y que cuando las familias tiemblan, pues hombre, en la iglesia tenemos más familias que nos va a cuidar. Y cuando Juan José no sea capaz de cuidar el fuego de Dios, pues ya va a llamar a una Melissa, va a llamar a un Carlos, va a llamar a un Alonso, va a llamar a un Héctor, a un Pedro, a una Nancy. Y coloque el nombre que quiera. Porque de eso se trata. En estos tiempos donde escasea los verdaderos cristianos, afirmemos nuestros corazones, afirmemos nuestros hogares y que Dios pueda encontrar eso ahí y que Dios sea el que necesariamente sea el centro del hogar. Ahora llegó la tormenta. ¿Recuerdan lo que les dije desde un principio? Nueva naturaleza, vieja naturaleza. Esto contiene solo agua, simplemente es la figura que vamos a utilizar. Miren, aquí les estoy tratando de pegar al palito de los cimientos, pero está enterrada en piedras. ¿Qué creen ustedes? ¿Se va a derrumbar? Difícilmente. ¿Cierto? Pero ¿qué pasa si la misma presión que utilicé se la utilizo a los cimientos de la casa donde está mi vieja naturaleza? Las cosas que coloqué en la lata, que son pasajeras. ¿Cuánto tiempo le sometí presión a esta? Y si lo puedo seguir sometiendo. Y lo único que se va a afectar es que se va a llenar de agua. Y van a tener una piscina en la salida y en el patio. Pero se va a mantener firme. Eso Dios quiere. Afirmemos nuestros hogares en Cristo. Están a tiempo. Jonathan, pero es que llevo 20 años casado y ¿cómo que estoy a tiempo? Están a tiempo. Nunca es tarde para decir, Dios, no sé cómo he llevado esto, no sé cómo lo he manejado, pero no quiero manejarlo en mis fuerzas. Quiero manejarlo en tus fuerzas. Quiero que tú me enseñes a ser el sacerdote de mi hogar. Amén. Si quieren doblar su cabeza, ponerse de rodillas, lo pueden hacer. Hoy quiero que hagamos algo diferente y es, las familias que están ahí, por favor reúnanse, hagan un circulito, párense y abrácense. Mire, hoy les compartía, para terminar, un video de jóvenes, se los envié. Un accidente de tránsito, muy grande, muy difícil. El papá no entendía lo que pasaba porque su hija lo llamaba y le decía, papá, perdón, no fue mi culpa, perdóname, me descuidé. Cuando mostraron la imagen, cuando el papá llegó al sitio, encontró que el carro en el que ella iba colisionó contra una de las barandas y la baranda atravesó completamente el carro. Él, con la voz rasgada, decía, miren a mi hija, tiene unas pequeñas laceraciones en sus manos, pero está caminando, la tengo viva. Y eso no es todo, es que la baranda atravesó solo el conductor solo el puesto del conductor. El sillón quedó atravesado completamente por esa baranda y a ella no le pasó nada. Quizás ustedes no sientan lo que yo siento, pero en mi trabajo es lo que tengo que ver a diario. Como sin entender, Dios se muestra a las personas
y a mí me quiebra todo y las personas son como si nada. Cuando entendemos que mi hogar está protegido por Dios, cuando mis cimientos son Dios y cuando mi casa está edificada por y para Dios, me cambia una perspectiva general. Así que abraza ahí a tu esposo, a tus hijos. Amado Dios, Señor soberano, a ti venimos porque eres bueno, porque reconocemos que nos falta mucho de ti, porque necesariamente nos has enseñado tantas cosas, pero nosotros no la hemos valorado, porque nos has llamado a ser luz y quizás como Juan José dejamos que la luz se apague tan fácil. Señor, perdónanos,